Bueno, hola a todos. Arrancamos esta segunda mesa del día de hoy. El título de esta mesa es Las respuestas represivas, consecuencias de una reforma que nunca llega. Me toca a mí moderar esta mesa con tres invitadas que ahora voy a presentar. Eh, pero quería decir algunas palabras vinculadas a esta conferencia, la número 18, que también coincide con el 25 aniversario de Intercambios, eh, y también un poco vincularlo a esta mesa, porque precisamente el título de esta mesa, Las respuestas represivas, consecuencias de una reforma que nunca llega, un poco tiene que ver con, al menos con el recorrido personal que yo he tenido en Intercambios. Mi nombre es Alejandro Corda, soy abogado, trabajo en el Poder Judicial aplicando la ley de drogas hace 27, 28 años, ya perdí más o menos la cuenta, y una de las inquietudes que me acercó al tema primero en la facultad, en la academia, con Horacio Catani, un docente que también tiene mucho que ver con intercambios y con esta conferencia, y siempre con Horacio discutíamos por qué, pese a las evidencias que existían sobre el fracaso de las respuestas penales en torno a este tema, las respuestas no solo que se seguían reproduciendo, sino que incluso se agravaban. Eh, yo entré a intercambios por ahí por el año 2005 y cuando empecé la verdad que no había mucha información sobre las consecuencias de la aplicación de las respuestas represivas. En ese momento había que armar como una suerte de rompecabezas con la poca información disponible. Hoy en muchos países todavía sigue habiendo una deuda en este sentido. En general suele haber más información sobre consumo, etcétera, pero datos sobre las consecuencias de la aplicación de la ley penal u otras respuestas represivas, como por ejemplo, la erradicación de cultivos, y el impacto sobre determinadas poblaciones, no siempre son aspectos que están del todo eh, relevados de forma acabada. Sin embargo, en el contexto actual, hoy tenemos mucha más información que la que había hace 10 o 20 años atrás. Hay mucha evidencia respecto del fracaso de esta estrategia, y sin embargo, no solo se continúa, no se modifica, sino que incluso se acentúa y se sigue reproduciendo. Un poco con esa lógica es que convocamos a estas tres compañeras, eh, a las cuales conozco de distintos lugares. Tenemos a Teresa García por un lado, a Catalina Pérez Correa por el otro, y a Marcela Millán. Eh, Cada una de ellas con recorridos distintos, ahora las voy a presentar. Eh, pero bueno, un poco ellas, la convocatoria que les hemos hecho es para que nos cuenten un poco distintas cuestiones vinculadas al trabajo que han realizado últimamente. Teresa ha trabajado en el último tiempo mucho sobre el encarcelamiento de mujeres trans, ha relevado el tema fuertemente en el último tiempo. Catalina es una compañera que hace muchos años también viene trabajando no solo en este tema, sino en temas de justicia y de derechos humanos. Y Marcela también es una mujer que tiene mucho recorrido en la defensa pública y que particularmente la convoqué para que nos ilustrara lo que está pasando desde el año pasado en la ciudad de Buenos Aires con lo que se conoce como desfederalización. Empezamos por Teresa, la presento, acá tengo una breve reseña de su recorrido. Teresa tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela del Servicio Internacional de la Universidad Americana y licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, Cuba. Ha trabajado en relaciones internacionales tanto en Cuba como en Estados Unidos. Actualmente es asociada del programa en WOLA, Washington Office on Latin America, en temas de relaciones internacionales entre Estados Unidos y Cuba, y como decía, ha trabajado mucho respecto del encarcelamiento de mujeres trans y otros colectivos por delitos de drogas. También tanto Teresa como Catalina comparten un espacio de investigación del cual yo también participo, que se llama Colectivo de Estudios Drogas y Derecho. Teresa, si querés empezar con esta propuesta, te escuchamos.
Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles por la invitación, a todos los organizadores del evento, a Intercambio, muchas felicitaciones por la conferencia y a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde. Como Ale comentaba, yo voy a conversar un poco de las mujeres en particular, las mujeres tras las rejas y los temas de encarcelamientos en América Latina como consecuencia de políticas represivas de drogas en la región. Brevemente voy a hablar en primer lugar de las consecuencias de la guerra contra las drogas, que ha sido una guerra contra las personas, y las consecuencias para las personas privadas de la libertad o en contacto con la ley, especialmente en su relación con las mujeres. Luego haré énfasis en algunas poblaciones o grupos en situaciones de vulnerabilidad y altos riesgos. Y finalmente, hablaré brevemente sobre cómo el COVID ha afectado la situación en prisiones, haciendo énfasis en las mujeres y dando algunas breves recomendaciones de políticas públicas. Y luego podemos abrir a otros temas y recibir respuestas, preguntas de la audiencia. Y bueno, sí, en primer lugar comentar que en América Latina y el Caribe la población en prisión se ha incrementado en proporciones alarmantes. En las últimas 2 décadas la tasa de encarcelamiento se ha duplicado desde 118 a 241 por cada 100.000 habitantes. Ningún otro continente ha crecido a ese ritmo tan acelerado y la población carcelaria ha crecido mucho más que la población en general. Y este crecimiento de personas privadas de la libertad ha sido impulsado en gran medida por severas y desproporcionadas políticas y legislaciones sobre drogas. Y de hecho, las tasas de encarcelamiento por delitos relacionados con drogas en países de la región presentan de los índices más altos a nivel mundial. Por ejemplo, en países como Argentina, del 2002 al 2016 aproximadamente, la población carcelaria por políticas de drogas ha crecido alrededor del 177%. Similarmente, en países como Brasil ha crecido un 267% y en Colombia un 246%, solo para nombrar algunos países del continente. Y es que durante casi medio siglo los Estados Unidos han alentado, de alguna manera intimidado también a otros países para librar su llamada guerra contra las drogas en todo el mundo, y este fenómeno es especialmente evidente en la región de América Latina. Como comentaba Alejandro, el colectivo de estudios de drogas y derecho, el CED, del cual Alejandro y Catalina son parte, ha producido diversos estudios e investigaciones que documentan cómo esta agresiva exportación de la guerra sobre drogas de los Estados Unidos ha conllevado a la adopción de políticas y legislaciones excesivamente punitivas y desproporcionadas en toda la región, y ha tenido un efecto devastador sobre el funcionamiento de los sistemas nacionales de justicia y penitenciario de la región. Por ejemplo, algunos países han adoptado leyes que estipulan prisión preventiva para cualquier persona acusada por delitos de drogas, sin importar en ocasiones la gravedad del supuesto delitos, ni si éste implicaba el uso o no de violencia, ni las circunstancias del delito. En otros países también se imponen sentencias mínimas obligatorias para este tipo de ofensas, y de nuevo la legislación en la mayoría de las ocasiones no distingue en los niveles de participación de las personas acusadas en las políticas de drogas. Ahora bien, particularmente con las mujeres, hemos visto que en América Latina las mujeres han sido desproporcionalmente afectadas por estas políticas represivas. A nivel mundial, entre 2000 y 2017, el crecimiento de mujeres aumentó en un 53%, mientras que el de los hombres aumentó solo un 19%. Y en los países, la mayoría de los países de la región, los delitos relacionados con drogas son la principal causa de encarcelamiento de mujeres. Por ejemplo, datos disponibles de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Los delitos relacionados con drogas son los más comunes para mujeres tras las rejas, quienes además, si se comparan esos números con los hombres, están sobre representadas en las prisiones. Y esto se recrudece en los casos de prisión preventiva, ya que las mujeres tienen más probabilidades de ser puestas tras las rejas.
De manera general podemos decir que estos aumentos de los encarcelamientos reflejan la vulnerabilidad de las mujeres con respecto a la pobreza, la discriminación y también la violencia basadas en su género. Y usualmente las mujeres encarceladas por delitos de drogas cometen delitos que son menos graves, no son violentos, la mayoría son ofensoras por primera vez y no tienen altas tasas de reincidencia. En cuanto a las características de las mujeres, obviamente varía por países, pero por los estudios realizados podemos decir que la mayoría viven en situaciones o condiciones de pobreza y marginalidad, tienen varios bajos niveles de educación, enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad económica con respecto a los hombres, en ocasiones están desempleadas o subdesempleadas o trabajan en economías informales. Además, son las principales cuidadoras de hijas, hijos, ancianos, y a menudo son víctimas de violencia doméstica, de relaciones asimétricas de poder, familiares o de pareja, y algunas incluso tienen algunos problemas de salud mental y de uso de drogas. Y el encarcelamiento además tiene consecuencias desproporcionalmente negativas para estas mujeres, sus comunidades, y además ocasiona el aumento de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados. Por ejemplo, de acuerdo a una encuesta desarrollada en el 2008 en 8 países de la región, alrededor del 87% de las mujeres encarceladas tienen hijos e hijas. Y alrededor de 2 millones de niñas, niños y adolescentes en la región tienen madres o padres privados de la libertad. Y casi medio millón de ellos tienen los padres o madres encarceladas por delitos menores de drogas y no violentos. Ahora, en cuanto a las situaciones de personas dentro de vulnerabilidad, tenemos que tener en cuenta que hay interseccionalidades como raza, etnia, condición migratoria, si cuentan o no con documentos de identidad, estado socioeconómico, condición de calle, dependencias de drogas, historias de salud que atraviesan las vidas de las personas que están en los contextos de encierro. Por ejemplo, en países como Brasil y Panamá, mujeres de raza negra o afrodescendientes están desproporcionalmente representadas en las prisiones. También las mujeres indígenas constituyen una parte significativa de las mujeres privadas de la libertad por motivos relacionados con drogas, particularmente en países como México y Perú. En cuanto a las mujeres migrantes o extranjeras, también se han visto afectadas por las políticas punitivas de drogas, y a pesar de que los porcentajes comparados con el resto de las mujeres son menores, estas enfrentan desafíos particulares por tener una condición migratoria irregular, a veces tienen carencias de vivienda o empleos estables o lazos familiares, y no pueden usualmente lidiar bien con sistemas de justicia con el cual no están familiarizados o tienen barreras del idioma o de índole jurídica. Además, otro de los grupos que presenta mayores vulnerabilidades son las personas LGBTI+, y en particular las mujeres trans. Y es que a nivel mundial las mujeres trans, a las cuales usualmente se le presta poca atención comparado con otros grupos, han sido sujetas a la discriminación, la criminalización y la violencia institucional, y a menudo enfrentan exclusión social, violaciones de los derechos humanos y transfobias. Entonces, en muchas de ocasiones estos factores las conllevan a trabajar en economías informales que han sido altamente criminalizadas, como puede ser el mercado de drogas y el trabajo sexual. Como resultado, las mujeres trans son perfiladas por la policía u otros órganos de seguridad como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso, a ser encarceladas como consecuencia de estas políticas punitivas de las cuales he estado conversando. Y a pesar de que existen muy pocos datos oficiales en la región, que es un gran problema, a veces los gobiernos no proporcionan los datos estadísticos desagregados por algunos de estos indicadores, nuestras investigaciones recientes sobre mujeres trans privadas de la libertad muestran que las mujeres trans están desproporcionadamente y sobre representadas en comparado con estos grupos y enfrentan más violencias y abusos tras las rejas. Por ejemplo, en Argentina el 70% del total de las mujeres trans están encarceladas por delitos de drogas.
Y bueno, finalmente quería conversarles un poco sobre el tema de COVID, pues es un tema que no se puede obviar en el contexto de los contextos de encierro, y es que a medida que el COVID se propaga hacia y dentro de las cárceles, las personas privadas de la libertad enfrentan a un mayor riesgo y problemas de salud graves y posiblemente mortales. Y estas preocupaciones son aún más apremiantes para las mujeres, quienes están desproporcionadamente afectadas por el encarcelamiento y corren más riesgos de contraer una enfermedad. Todos conocemos cómo se encuentran las situaciones de las cárceles y sobre todo las situaciones de hacinamiento de las cárceles de la región, y algunos países han empezado a tomar algunas reformas y algunas medidas, algunos países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, incluso México. Sin embargo, a medida que el virus se propaga, los esfuerzos de descarcelación han sido bastante reducidos, y el virus se está propagando más y más dentro de las cárceles y las prisiones y centros de detención en toda la región, y se necesitan tener en cuenta una aproximación de género y una aproximación también de derechos humanos, políticas de salud pública y de las intersecciones que les he estado comentando. Entonces, con la idea de también reducir drásticamente las poblaciones en prisión y de evitar más número de enfermedades, no solo para las personas dentro de prisión, sino también para las personas que trabajan en los centros penitenciarios y las comunidades. Brevemente les voy a hablar de como 4 grupos de recomendaciones de políticas públicas con el fin de salvar vidas humanas. Y en primer lugar, el primer grupo de recomendaciones van dirigidas a implementar acciones inmediatas para liberar a mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad. Esto incluye a mujeres embarazadas, con hijos pequeños, mujeres trans, mujeres que tienen enfermedades crónicas y otros factores de vulnerabilidad. Y estas liberaciones o excarcelaciones se pueden dar a través de alternativas a los encarcelamientos, indultos, reducciones de sentencias u otros medios, de acuerdo con los sistemas legales y judiciales del país. La segunda va a evitar a poner más mujeres o personas tras las rejas, que ha sido una de las medidas que se ha tomado en muchos países como respuesta al COVID. Y es que los funcionarios judiciales encargados de hacer cumplir la ley deben suspender nuevos arrestos y detenciones, especialmente por delitos no violentos, por delitos también de drogas, y evitar que más mujeres entren y empiecen a volver a llenar las prisiones. En tercer lugar, para las personas y especialmente las mujeres que permanecen en las prisiones, los gobiernos como mínimo deben mejorar las condiciones sanitarias, garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, así como el contacto con familiares y amigos, que en muchos casos es tan fundamental, y en muchos casos se ha tomado como medida evitar las visitas de familiares y amigos para evitar el contacto. Sin embargo, muchas personas y mujeres privadas de la libertad dependen de esa compañía, de esas medicinas, de esos alimentos que los familiares traen. Y bueno, para concluir brevemente, es muy importante también darle seguimiento a aquellas mujeres y personas que han sido liberadas de prisión, y es que los gobiernos también deberían apoyar la reinserción social, al menos dando pruebas de detección del COVID, proveyendo servicios de atención integral de salud, garantizando alguna forma de transporte segura o intermediaria, el suministro de documentos oficiales, programas de educación, capacitación y empleo. Y es que a veces, como muchas de las mujeres que han estado en prisión o que todavía están en prisión dice, estar fuera a veces es mucho más difícil que estar dentro. A veces dentro de la prisión tienes acceso a alguna otra comida, alguna que otro servicio. Sin embargo, para muchas mujeres salir después de haber estado en prisión, es complicado restablecer los lazos con sus familiares, amigos, con la comunidad. Muchas no tienen algún lugar seguro donde ir, donde regresar, donde continuar sus programas de educación o de empleo, y por tanto además se hace indispensable apoyar a la reinserción social. Entonces, bien, para concluir, como hemos visto, muchas de estas políticas de drogas han tenido estos impactos desproporcionales en las mujeres y estos grupos vulnerables, y más aún con el tema del COVID nos da una razón más para tratar de aplicar políticas de drogas basadas en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y también en una aproximación de salud.
Y bueno, yo lo voy a dejar por ahí ahora y feliz de conversar un poquito más si tienen preguntas. Muchas gracias, Teresa. A mí me quedaron algunas cosas como para preguntarte más adelante. Seguimos con Catalina Pérez Correa. Catalina es profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE de México, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en California. Estudia diversos temas jurídicos y sociales, como la procuración de justicia en México, el funcionamiento del sistema judicial, políticas de drogas en América Latina y observancia de normas sociales y legales, así como los efectos del castigo penal. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM e investigadora visitante en el Shell Center for Human Rights de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y le encomendé una tarea titánica, que es presentarnos la situación de México, puntualmente la nueva presidencia de Andrés Manuel López Obrador, como todo nuevo presidente que por ahí puede ser identificado con ideas progresistas o con algunas ideas que por ahí uno puede pensar que vienen a refrescar el panorama, y sin embargo, por las noticias que nos llegan, la verdad que las noticias, por lo menos en tema drogas, y en algunos otros también no parecen ser muy buenas. Y bueno, te metí en este brete, Catalina, para que nos expliques un poco o nos traces un panorama de la situación de México, que en los últimos años es como el emblema del fracaso de la guerra contra las drogas, ¿no? Así que bueno, te dejo en esta tarea, espero que seguramente lo vas a saber darnos un panorama preciso. Gracias. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias a Intercambios por organizar esto y por la invitación. Bueno, a ver si lo logro, Alejandro, como lo planteabas. Entonces, creo que sí es importante simplemente poner el contexto de esto. Andrés Manuel es un candidato del partido de izquierda y yo les quiero leer muy brevemente lo que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento base de la política de gobierno que desarrolla cada administración. Entonces dice este plan, en materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado, sino por sus malos resultados en materia de salud pública. En la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esta estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de inserción social y rehabilitación. La guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. Es decir, este documento rector con el cual empezó López Obrador reconoce como una de las prioridades de este sexenio la necesidad de cambiar la política de drogas. Y no solamente como un tema de violencia, sino también como un tema de salud pública. Y ahí lo que tenemos es, pues básicamente que no ha habido cambios y les voy a contar algunos de los aspectos que hemos estado revisando con mucha preocupación. Entonces, bueno, primero, en materia de cannabis, en el cual ha habido una enorme ola de reformas en distintas partes del mundo, lo que hemos visto es hubo una gran cantidad de foros, de iniciativas que se presentaron y al final lo que pasó es que quedó congelada una ley en el Senado. Y esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia había ya concedido un quinto amparo y formulado jurisprudencia y ordenado al Congreso a regular aquellas normas que había considerado inconstitucional. En términos de la Corte, básicamente lo que dijo es inconstitucional la prohibición absoluta de la cannabis y entonces el Congreso tiene que suplir las normas que hoy ya fueron consideradas inconstitucionales. Y le dio al Congreso hasta octubre del año pasado para legislar en la materia. Y el Senado, en una forma que nunca había pasado, pidió una prórroga que fue concedida y luego durante COVID pidió otra prórroga y hoy seguimos sin ley. Esta ley además es importante decir que era una ley que parecía que estaba redactada por y para las grandes empresas de cannabis. Sobre todo
tenía rasgos, por ejemplo, en el cual se hace casi imposible el autocultivo y se hace imposible que los pequeños productores o comerciantes puedan ingresar al comercio legal. Entonces, bueno, esto se detuvo la ley, queda esta ley congelada, pero la propuesta que estuvo por pasar el partido Morena, que propone un cambio en la política de drogas, era básicamente una ley que favorecía a las grandes empresas y no ayudaba en ningún sentido a promover la justicia social o a reparar la injusticia social que la prohibición ha hecho en nuestros países. Otra de las cosas que ha cambiado fue a final del sexenio pasado, pero esto no fue el gobierno de López Obrador, sí se aprobó una reforma en cannabis medicinal. Y aquí sí aclaro que no se trataba de cannabis medicinal, sino que era en realidad farmacéutico, porque no incluye el terapéutico. ¿Qué pasó? Al final del sexenio pasado se otorgó un puñado de permisos que hoy llevan a la comercialización de productos de CBD que son importados hacia México. El actual reglamento en este gobierno ni siquiera se ha aprobado y entonces ni siquiera las reformas que ya tienen 1 año y medio en materia de CBD se han podido regular debidamente. Y mientras lo que tenemos es que los militares siguen realizando erradicaciones con químicos en las comunidades campesinas y los usuarios y los menudistas siguen siendo perseguidos en la forma en la que ya había pasado. Una de las cosas que sucedió en México, al igual que en Argentina, pero esto es desde 2009, es que se dividieron las competencias en materia de política de drogas entre el gobierno federal, que se iba a ocupar de los delitos más importantes, los delitos de narcotráfico, por así ponerlos, y los estados iban a ocuparse del tema de atención a la salud y de los delitos de narcomenudeo. ¿Qué tenemos hoy? Que ha aumentado mucho la persecución de los delitos en los estados y que el delito de posesión simple, es decir, este delito que existe en distintos países, tenencia simple o tenencia sin intención de comercio o suministro, sigue siendo el principal delito que es perseguido en los estados. Hoy cerca de 60% de las investigaciones que se abren a nivel estatal son abiertas por este delito y en las cárceles estatales alrededor de 30% de las investigaciones por drogas, esto sí quiero decir, que son sancionadas a nivel local, son por el delito de posesión simple, es decir, pues un delito en el cual los fiscales, las policías no pueden demostrar que hay una intención de venta y se van ahí muchos casos de consumidores. Nosotros estamos ahora terminando una investigación en el cual lo que demostramos es que por lo menos 40% de las personas que están por el delito de posesión simple son sin duda consumidores porque traían menos de 1 gramo, por ejemplo, de cannabis o 1 gramo de cocaína, y puede ser que sea mayor, simplemente estaban en una dosis de aprovisionamiento o traían un poco más, pero por lo menos 40% de los casos son además consumidores que caen dentro de este paraguas de posesión simple, que es, se pasaron del umbral de dosis permitidas, pero no se les puede demostrar ninguna intención de comercialización. Además, una de las cosas que también es preocupante, y este es otro aspecto pasando de la persecución de delitos a nivel estatal y federal, es la política de control de drogas que ha impulsado el gobierno federal. Que básicamente está basada en la estigmatización de los usuarios. En repetidas ocasiones el presidente López Obrador ha ligado el uso de drogas con la incidencia delictiva. Por ejemplo, en una de las presentaciones, esto fue para la campaña Juntos por la Paz, que es la campaña de control de drogas de su gobierno, dijo lo siguiente: uno de los problemas que enfrentamos, graves, surgidos de la desatención al pueblo, de la desatención a los jóvenes, de la corrupción que imperó durante mucho tiempo, es el problema de la grave inseguridad y de la violencia. Y tenemos que enfrentarlo atendiendo las causas y orientando. Necesitamos detener el incremento en el consumo, porque sin esto se nos va a complicar más el garantizar la paz y la tranquilidad. Nada más para que se tenga un dato. El 60% de los que pierden la vida diariamente, 60% de los asesinados en enfrentamientos, se demuestra que está bajo los efectos de las drogas o el alcohol, pero fundamentalmente de las drogas. Por eso estos crímenes tan despiadados, que generan tanta tristeza. ¿Cómo sabe el presidente que 60% de las personas que mueren en enfrentamientos están bajo el influjo de una droga? Pues la verdad es que no sabemos. La realidad es que esta información ni siquiera existe.
Es más, nosotros hemos hecho estudios sobre los resultados de los enfrentamientos y en todo caso lo que nosotros hemos denunciado una y otra vez es que no hay investigaciones cuando se llevan a cabo estos enfrentamientos y que no hay estadísticas siquiera correctas en el número de muertos que hay en los enfrentamientos. Entonces lo que vemos es una campaña que está básicamente llena de prejuicios, que promueve la idea de que todo el uso de sustancias es malo, que el uso de sustancias lleva a la desintegración social o a problemas de la personalidad y que el único uso es el que no existe de drogas, es decir, a la abstención. Entonces, bueno, esto dista mucho de lo que nosotros leíamos en la campaña y de lo que está planteado en el Programa Nacional de Desarrollo. Y por último voy a mencionar una última pieza de la política de drogas, que es la ley de amnistía. La ley de amnistía la planteó López Obrador desde que era candidato como una forma de liberar a mujeres y jóvenes que habían sido sentenciados por delitos de drogas. Esta ley ya se aprobó y se aprobó durante la epidemia en México el 22 de abril y se aprobó con esta idea de que iba a ayudar a personas jóvenes, a mujeres a salir de las cárceles. Por cierto, hoy no hay una sola persona que ha sido liberada por vía de la ley de amnistía, a pesar de que ya tiene pues 3 meses más o menos, ¿no? Solo aplica además para delitos del fuero federal, para algunas personas que son campesinos u otras personas que en condición de pobreza hayan cometido delitos contra la salud, consumidores que se hayan excedido hasta el doble de las dosis toleradas e indígenas que no contaron con intérpretes durante sus procesos. Es decir, tiene un alcance muy acotado la ley. Y en todo caso, uno de los problemas de la ley de amnistía, que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en Ecuador y en otras partes donde se han aplicado amnistías, es que si se aprueban estas leyes, pero no se da un cambio en las políticas de detenciones, los efectos son mínimos. Hay efectos muy claros para las personas que son liberadas, pero en términos globales, pues terminan siendo efectos muy, muy temporales. Tendría que haber un cambio en las leyes, no nada más para cannabis, sino para otro tipo de sustancias y sobre todo en la forma en la que trabajan los ministerios públicos, las fiscalías o los policías. Entonces, bueno, lo que tenemos es una promesa de la transformación de política de drogas para tener una política de drogas basada en la salud, pero que discursivamente se sigue asociando el uso de drogas con la violencia. Y el resultado es que tenemos una política de drogas que sigue priorizando las respuestas de criminalización y de represión frente a las respuestas de salud. Y los datos dicen mucho al respecto. Los datos, por ejemplo, en el CONADIC, en el 2018, el gasto para reducir la demanda de drogas de las 3 instituciones que están a cargo de reducción de la demanda de drogas y prevención fue de 1.800 millones de pesos. Yo sé que eso no les va a decir mucho, pero sí les va a decir el dato de la comparación. Son 1.800 para 3 instituciones de salud, 1.800 millones. Ese mismo año, la Sedena tuvo un presupuesto de 93.573 millones de pesos, la CEMAR 32.000 millones de pesos y la PGR 15.000 millones de pesos. Es decir, hay una desproporción absoluta entre las respuestas represivas y las respuestas de salud. Pues bueno, ¿qué tenemos hoy? Lo mismo de siempre. Las políticas de drogas que no están focalizadas en la prevención del consumo, que no hay reducción de riesgos y daños, que no aceptan que existe un consumo responsable entre los adultos y se sigue abordando el tema de las drogas desde la criminalización, el encarcelamiento, las erradicaciones, los decomisos y ahora además pues públicamente el prejuicio del presidente y de los funcionarios que están a cargo. Y a esto AMLO ha agregado un elemento que es muy preocupante, que es la participación militar ya en los delitos menores que corresponden a la jurisdicción local. Entonces, me parece que no solamente está igual el tema de la política de drogas, sino que ha empeorado ahora porque ya se agregó la participación militar a la persecución de estos delitos. Yo con eso lo cierro, Ale, a ver qué tal consideras que me salió el resumen. Sí, bastante bien para la cantidad de información, etcétera, etcétera. Me parece que has trazado un panorama bastante interesante, no esperanzador, pero muy interesante y que también nos abre, no es la primera vez que asumen
gobiernos con tendencias más progresistas y las políticas de drogas no siguen reproduciéndose, quizás con algún cambio, con alguna modificación discursiva, etcétera. Pero justamente, si no lo mencionabas, pero lo mencionaste, la reforma de narcomenudeo, que si bien tiene algunas cosas que en principio podrían señalarse como positivas, qué sé yo, la diferenciación en términos de proporcionalidad, y por más que algunos, ¿cómo se dice?, los límites para no criminalizar son muy bajos, etc. Lo interesante de esto que dices tú, de transferir a los estados locales la persecución de delitos menores, esto parece ser una tendencia. El panorama que trazaste desde el punto de vista jurídico tiende en muchos casos a acentuar la persecución sobre lo pequeño. Y así como vos bien señalás que pasó con la ley de narcomenudeo en el 2009 en México, en Argentina también pasa eso, o existe esa posibilidad desde el año 2005, y diferentes estados o provincias, como le decimos nosotros, estados locales, han utilizado esta opción. La primera fue la provincia de Buenos Aires, que es el estado más grande, la provincia más grande, pero casualmente el año pasado lo implementó, lo terminó de implementar, porque ya estaba propuesto desde antes, la ciudad de Buenos Aires, que también no es una provincia, pero tiene un estatus similar, y digamos, si es la ciudad de Buenos Aires, con toda su enorme población y enormes recursos económicos, y precisamente para mostrar un poco de la experiencia de ese año de desfederalización en la ciudad de Buenos Aires, es que la convocamos a Marcela Millán, que actualmente el título es Defensora General Adjunta Penal, Contravencional y Faltas del Ministerio Público de la Defensa, pero tiene un largo recorrido. Marcela es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en mediación y en derecho penal. Desde 2003 fue defensora oficial penal en el Fuero Penal Contravencional y de Faltas, y en 2016 fue nombrada secretaria general de Asistencia de la Defensa en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, y además tiene experiencia y ha tratado diversos temas. Marcela, gracias por estar, y bueno, te invitamos a que nos cuentes qué pasó en este año de desfederalización en la Ciudad de Buenos Aires, y también dejo abierta la pregunta sobre qué perfil, me imagino que será el perfil que todos ya conocemos y que hemos investigado, pero si desde la defensa pública, que están ahí en el terreno, qué es lo principal que advierten, sobre todo respecto al perfil de la gente afectada por esta reforma, ¿no? Estás muteada, Marce. Ahí está. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Agradecer a la Fundación Intercambios la invitación, especialmente a Alejandro, que me convocó en este panel con mis dos colegas, que realmente para mí es un honor compartir el panel con ellas. Y bueno, escuchándolas, la verdad que bueno, yo voy a hacer un breve bosquejo de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, a través de, y me voy a permitir leer quizás en algún momento algunas cifras, porque las conclusiones están basadas en datos suministrados específicamente por el Ministerio Público Fiscal, así que son datos que creo que fundamentan bien las conclusiones. Para empezar, quiero brevemente hacer un bosquejo de cómo es el proceso penal en la ciudad de Buenos Aires. El proceso penal en la ciudad de Buenos Aires está establecido en la Constitución de la ciudad, es un sistema acusatorio, en donde la actividad se despliega entre el fiscal y la defensa. La Fiscalía tiene toda la posibilidad de dirigir la política criminal, tiene todas las atribuciones para la investigación penal, para la producción de prueba, y por supuesto para la conducción de las fuerzas de seguridad que están en la ciudad. A su vez, la defensa también tiene establecida en la Constitución local la garantía de la paridad de armas,
o sea que tiene también la posibilidad de la producción de prueba y de la elaboración de una teoría del caso que le permita resistir la imputación fiscal. Y el juez tiene un rol de juez de garantías y es convocado específicamente para resolver cuestiones que plantean la Fiscalía o la defensa. En este escenario es donde, a partir de enero del 2019, se pone en marcha la desfederalización de algunas de las conductas de la ley 23737, como, entre otras, la tenencia para consumo personal, la tenencia simple, la comercialización para dosis fraccionadas directamente al consumidor, y otras figuras como falsificación de recetas médicas, suministro infiel de medicamentos, etc. Cuando empieza la vigencia del traspaso del narcomenudeo, la Fiscalía saca criterios de actuación, y entre ellos, y esto me permito leerlo porque así fue como ellos plantearon el objetivo de su labor dentro del traspaso, el objetivo era que el Ministerio Público Fiscal pudiera contribuir al desmantelamiento de organizaciones criminales. Eso fue el objetivo que fue el norte del comienzo de toda esta secuencia del traspaso del narcomenudeo. Para poner los títulos y después sacar las conclusiones con los números, les voy a poner 6 títulos. En primer lugar, el mismo Ministerio Público Fiscal da cuenta que el volumen de casos se incrementó en un 100% con respecto a los números que tenía la gestión de la justicia federal en materia de narcomenudeo. En segundo lugar, informan que ingresaron al sistema 25.772 casos por delitos vinculados a la ley de drogas. El 78% por intervención policial directa. El 74% por tenencia para consumo personal. El 18% por supuesta infracción a lo que es la comercialización de las drogas, y un 6% a la tenencia simple. Vamos a arrancar por lo que nosotros ya sabemos y conocemos, que fue cómo se gestionó los casos de tenencia para consumo en la ciudad. Si hubo alguna diferencia novedosa o moderna con respecto a cómo se abordó este tema. Tuvimos un primer momento que fue cuando recién arrancó la ley de drogas en la ciudad, donde las fuerzas de seguridad tenían la orden de detener a todas las personas en flagrancia por tenencia para consumo personal. La persona era interceptada en la vía pública, en la supuesta flagrancia, era derivada a la comisaría para comenzar el trámite identificatorio, luego era remitida a otra oficina de la Fiscalía para hacer nuevamente un trámite identificatorio, luego de lo cual, si no había algún impedimento o algún pedido de captura, esta persona se le decretaba la soltura si la Fiscalía entendía que correspondía. Esta secuencia, que yo la narro brevemente, y esto Alejandro, que está en el sistema judicial, sabe cómo funciona, los trámites de identificación de personas detenidas normalmente demoran entre 10 y 12 horas. Con esto que les estoy contando, las filas de patrulleros con gente detenida, esposada adentro, esperando el trámite identificatorio, en un mes de enero, con un calor de 30 y pico de grados, eran aproximadamente entre 20 y 22 horas, para una identificación de una tenencia para consumo personal. Fue tal el descalabro y el colapso que las mismas fuerzas de seguridad le pidieron a la Fiscalía que cambiara el criterio. Y entonces en ese momento el doctor Sebasco, que estaba a cargo de la Fiscalía General, definió que la persona era interceptada, por supuesto, en la vía pública por la tenencia, pero que se le hacía un rápido informe de que no tenía ningún impedimento o pedido de captura y se le decretaba la soltura desde la comisaría interviniente. Eso no significaba que se le cerrara la causa. Ojo, la causa después tenía que ser archivada por la Fiscalía. Entonces había un lapso de tiempo donde esa persona tenía una causa penal por tenencia para consumo personal.
Esto fue cómo se fue gestionando el tema de la tenencia para consumo, y si bien la Fiscalía hablaba del caso Arriola como punto de inflexión en el tema de la despenalización, en la práctica esto no ocurría. Vamos a empezar brevemente, voy a contar con los números, con la realidad de los números, los resultados. Los números y los resultados. En primer lugar, hablamos de 25.000 casos, de los cuales 20.000 fueron por actuación de las fuerzas de seguridad, no por investigaciones de la Fiscalía. Entonces, primera conclusión que los números arrojan es que sigue en forma predominante la centralidad policial en materia de gestión de las causas de drogas en la ciudad de Buenos Aires. De los 25.000 casos, 19.000 fueron por 14, inciso 2, o sea, para tenencia para consumo personal. 1.500 por tenencia simple y 4.700 preliminarmente caratulados por comercialización. Entonces, de estos números nos dan la segunda conclusión, que es que la prevención policial de la flagrancia en materia de drogas sigue siendo la tenencia para consumo personal. Y hay un número que es muy curioso y que yo lo voy a poner a disposición de todos, que si nosotros ponemos con un dron y vemos toda la flagrancia de los delitos de los que interviene la justicia de la ciudad de Buenos Aires, totales, del año 2019, tenemos que 20.000 fueron por narcomenudeo, 20.000 o 20 y pico de mil, acabo de decir 25.000 por narcomenudeo. Y por las restantes figuras, 18.800. O sea, que todo lo que fue la actuación policial de la flagrancia de todos los delitos de la ciudad de Buenos Aires del año 2019 fue en una cantidad mayor por narcomenudeo que por el resto de los delitos. Es un número realmente muy llamativo. Bueno, ¿qué pasó con las causas de comercialización? ¿Cuáles fueron los resultados? Bien, hubo 3.900 casos ingresados preliminarmente por artículo 5C. El Ministerio Público Fiscal informa que hubo 213 sentencias condenatorias. Pero a poco de mirar un poco más con la lupa estas sentencias condenatorias, vamos a ver que de este número de 213, 152 fueron por tenencia simple y 53 por comercialización. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasó es algo que a nosotros como defensores realmente nos está complicando mucho el trabajo, que tiene que ver con lo siguiente. La causa se caratula por comercialización. El imputado es trasladado y detenido por esta figura. El fiscal pide la prisión preventiva por esta figura de comercialización. Por supuesto, los peritajes, no el preliminar, sino el peritaje definitivo, sigue demorando entre 9 y 10 meses. Entonces, el defensor se encuentra con un imputado detenido por comercialización con una escala penal que va de 5 a 12 años, sabiendo que si lo condenan por esa figura, tampoco va a tener los beneficios de medidas alternativas o egresos anticipados, porque la ley de ejecución reformada se ha encargado de que esto no pueda ocurrir. Y entonces, ¿qué pasa? La Fiscalía viene y le dice, bueno, a ver, si hacemos un acuerdo, podemos recaratular por tenencia simple y las cosas pueden mejorar para el imputado. Entonces, para el defensor realmente es una situación sumamente dilemática. Y esto puede explicar algunos de estos números que realmente generan situaciones, en un punto yo me atrevería a decir hasta extorsivas para la defensa, tanto pública como privada. Pero yo hablo de la defensa pública porque el 80% de los casos de narcomenudeo son asistidos por la defensa pública. ¿Qué pasa con los barrios de la ciudad y el narcomenudeo? La ciudad está dividida judicialmente en 4 zonas: norte, este, sur y oeste. Por supuesto que los números más grandes de casos de narcomenudeo se dan en la zona sur y en la zona este. ¿Por qué? La zona sur tiene la villa 1, 11, 14, la zona este tiene la villa 31, las estaciones ferroviarias y todo lo que es micro y macrocentro.
Por lo tanto, otra conclusión a la que llegamos es que la actividad policial en materia de narcomenudeo y la actividad fiscal en materia de narcomenudeo se centra en las poblaciones, en las barriadas de la ciudad más vulnerables. La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Patricio, Flores, Lugano, Soldati, Riachuelo, Retiro y Constitución. Cuando Teresa hablaba de la población trans, yo la escuchaba y le tengo que decir que acá es exactamente lo mismo. El colectivo trans es muy perseguido por el narcomenudeo, tenemos una gran cantidad de casos, felizmente algunos de ellos son archivados, pero realmente son absolutamente estigmatizadas y perseguidas por la tenencia simple, por la comercialización, en procedimientos muchas veces muy vidriosos, muy complicados, donde las defensorías plantean nulidades, a veces las logran, a veces no, pero realmente el colectivo trans es absolutamente perseguido por las fuerzas policiales. Y en términos de violencia institucional, en este momento el ranking nos da que en primer lugar las víctimas de violencia institucional son aquellas perseguidas por atentado y resistencia a la autoridad y en segundo lugar por narcomenudeo. En el 2020, en lo que va del 2020, la situación no se ha modificado sustancialmente, sino que en los primeros meses las cifras son exactamente las mismas. Y tengo que decir que ahora la Fiscalía General ha sacado una resolución por la cual quiere corregir de alguna manera el rumbo de las investigaciones en materia de narcomenudeo, planteando profesionalizar a los fiscales para perseguir o lograr aquel objetivo del que hablé al principio, pero no plantea de ninguna manera articulación con políticas de salud, siendo que la ciudad tiene efectores de salud, ni tampoco plantea algún tipo de salida que tenga alguna relación con la ley de salud mental, o hacerse cargo de alguna manera del consumo problemático de sustancias. Razón por la cual el panorama en la ciudad realmente yo entiendo que no se ha modificado, que no ha cambiado, sino que creo que al revés ha empeorado, y tanto en índices de violencia institucional, en vulnerabilidad de las personas sometidas a proceso penal, o por las prácticas de la policía de la ciudad, lamentablemente tengo que decir que las cosas no han cambiado. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Y voy a retomar un poco lo que nos comentaste para volver sobre las anteriores exposiciones, señalando 2 o 3 cositas, mientras vemos si llega alguna pregunta y mientras intentamos seguir girando sobre estas digamos, lo que plantearon las 3 de alguna forma está conectado, y coincido con vos en que la actuación policial tiene un rol fundamental. Casualmente arrancamos la conferencia con la nueva ministra de Seguridad, que dijo cosas muy interesantes, y que, digamos, y que la verdad que pone en agenda la discusión sobre todo de la ley 23737, etcétera. Pero el hueso más difícil de roer, o uno de los huesos más difíciles de roer en la redefinición de estas políticas, precisamente tiene que ver con la actuación policial, que desde los orígenes de la prohibición utilizó a las leyes no solo penales, sino a veces normas prohibitivas como antes eran los edictos o las contravenciones, esas normas administrativo-policiales para poder actuar sobre determinados, sobre todo personajes urbanos. En Argentina esa historia está muy vinculada incluso al mundo del tango y de la cocaína a principios del siglo XX, pero a lo largo de las décadas y con distintas lógicas, la década del 60-70, la doctrina de la seguridad nacional, más en estas décadas todo el discurso de seguridad ciudadana, etcétera, la relación droga-delito, que también Cata mencionaba como construcción del problema, etcétera. La policía siempre utilizó las leyes de drogas como una herramienta para poder intervenir sobre determinadas poblaciones, ya sean jóvenes a los que quiere controlar para hacer estadística, o otras poblaciones, como vos mencionaste,
las mujeres trans, que muchas veces están ejerciendo el trabajo sexual o en situación de prostitución, como se lo quiera decir, pero claramente muchas de estas leyes sirven para producir extorsiones, etcétera, y para, digamos, alimentar todos esos juegos que hace la policía, a veces para alimentar la burocracia de hacer que se hace algo, alimentando la estadística, pero también muchas veces utilizando una herramienta para hacer esas cosas ilegales que a veces tiene incorporada nuestra fuerza de seguridad, un fenómeno que se repite en toda la región, que no es exclusivo solamente de nuestro país. Y otra cosa que también comentábamos antes de empezar la conferencia, y que vi en esta resolución que sacó hace poco el procurador de la ciudad, que es esta sugerencia a los fiscales de avanzar en los modelos de, como se conoce, justicia terapéutica o cortes de drogas, respecto de los usuarios problemáticos, en vez de recurrir a otras respuestas no represivas, que en la ciudad de Buenos Aires me parece que hay más recursos que en otras partes del país, de Argentina, y que en este sentido también México tiene alguna experiencia en este tipo de modelos y cómo de alguna forma pretenden presentarse como novedad, pero en realidad reproducen la misma lógica de derivar a usuarios de drogas, más allá sean o no problemáticos, una categoría que siempre es muy difícil de definir, de derivarlos hacia respuestas o de tratamiento o asistenciales a través del sistema penal, ¿no? En vez de, digamos, y se pierde un poco la conceptualización del acceso a esas respuestas, no como un derecho, sino más bien como una pena o como un apéndice del sistema penal, ¿no? No sé cómo lo ves, le planteo a Marcela, que fue la que terminó, pero Sí. abro la discusión para Catalina y para Teresa, porque me parece que también están vinculadas con sus exposiciones. Sí, yo brevemente coincido con lo que decís, porque la resolución última de la Fiscalía General plantea como una suerte de nexo con el tema, le llaman el tema sanitario, propender a las condenas en suspenso o las suspensiones del proceso a prueba. O sea, las únicas canales que la Fiscalía piensa para los consumos problemáticos de sustancias tienen que ver con estas dos cuestiones. Lo cual realmente causa un desánimo enorme, porque es decir, bueno, hace 1 año y medio que estamos con este tema. ¿Por qué no buscamos por otro lado, no? Y además que es tramposo este tema, porque también no solamente no se sale del sistema penal, sino que tampoco se promueven políticas públicas en materia de salud y consumo problemático, sino que todo se resume a, bueno, que la justicia penal lo resuelva. No nos hacemos cargo de este tema y que la justicia penal lo resuelva, lo cual realmente por eso digo, a mí me causa desánimo, ¿no? Porque digo, la ciudad tenía todos los recursos como para pensar en un esquema de abordaje de este tema diferente. Y bueno, estamos parados en este modelo, ¿no? Yo si puedo comentar sobre lo que decías, Alejandro, y lo que decía ahora Marcela, hay una parte de la ley de narcomenudeo que en efecto, por lo menos en México, tenía 2 objetivos. Uno era separar a los consumidores, como resguardar a quienes usan drogas de los comerciantes, y además de dar como a la federación los asuntos más relevantes y a los estados los asuntos que tenían que ver con pues, el pequeño comercio, ¿no? el narcomenudeo. Y yo creo que lo que hizo, por lo menos en México, a 11 años de que se haya aprobado, fracasó rotundamente en términos de dejar a salvo a los usuarios. Y eso tiene que ver, lo hemos hablado mucho acerca de los umbrales que se establecieron y la forma en la que se utilizan los umbrales.
pero también yo creo que fracasó en realmente transmitir a las autoridades la idea de que el consumo es una cuestión de salud pública. Ahora que hemos hecho este estudio, hablando con policías, hablando con fiscales, sí existe esta idea de que los usuarios cometen delitos, o sea, los usuarios cometen delitos porque están drogados o los usuarios cometen delitos porque, sobre todo patrimoniales, porque necesitan ingresos para poder seguir drogándose y entonces los policías los detienen para, como una forma de prevenir el delito en general. Y entonces eso me parece que sí, cuando uno ve no nada más México, sino otros países, se reproduce. Entonces, hay un tema acerca de realmente para qué sirven estas leyes de narcomenudeo y cuál es la función de los policías frente a las personas que usan drogas. Esa es una parte. Y la otra tiene que ver con el delito de tenencia simple, en el cual, por los datos que está presentando Marcela y por el comentario que hiciste, Alejandro, hay una forma en la cual sirve para subsanar las enormes deficiencias que tiene los sistemas tanto de los policías como de las fiscalías. Entonces, no hacen investigación, no están realmente tratando de desmantelar redes de narcomenudeo, lo que hacen es patrullaje. Los datos de Marcela lo que están indicando es que pues, son delitos de flagrancia, que no hubo investigación, hubo un patrullaje y entonces de nuevo estamos en estas detenciones. El objetivo que tienen es prevenir el delito en general y no realmente desmantelar redes de comercio de narcomenudeo. Entonces, me parece ahí que ha sido un enorme fracaso en ese sentido las leyes de narcomenudeo, la federalización de los delitos de narcomenudeo. Sí, si quieren, Perdón, estaba muteado. Hago un pequeño paréntesis y ya te doy la palabra, Teresa. Es interesante esto que señalabas con relación a los delitos de tenencias, porque muchas veces cuando se proponen reformas que quieren quitar la simple posesión, precisamente por este fenómeno que ustedes dos están señalando, como diciendo, muchas veces bajo el delito de tenencia o posesión simple, digamos, se alcanza a usuarios de drogas o ¿cómo decirlo? Es una figura subsidiaria frente a la falta de investigación adecuada de los delitos, de un delito de comercio, de tráfico probado, que como la policía o la fiscalía no lo investiga como debiera investigarlo, y obviamente intentando poner el acento en lo más grave, lo más complejo, lo que más daño puede causar, terminan en estas figuras que lo único que hacen es alimentar los números, alimentar la estadística, alimentar la idea de que el sistema funciona y que efectivamente se está combatiendo, y no solo no se está combatiendo nada, sino que impacta sobre poblaciones a las que les causa muchísimo daño. Perdóname, Teresa, por la interrupción, si quieres, no sé qué querías comentar. Sí, no, muy brevemente, Alejandro, porque sacaste el tema de las cortes de drogas, que en muchas ocasiones se vende como esta alternativa al encarcelamiento. Y bueno, también para conectarlo un poco con la presentación, en Estados Unidos se ha venido utilizando el sistema de cortes de drogas hace 30 años, supuestamente como una alternativa para reducir hacinamiento, reducir las poblaciones carcelarias, y sin embargo en la práctica ha tenido un muy poco impacto para reducir realmente las poblaciones en las prisiones. Y las cortes de drogas se están aplicando en países como Chile, Costa Rica y México, y uno de los principales problemas es que son los jueces los que están empoderados para definir estos tratamientos en vez de los médicos o el personal de la salud, quienes son los verdaderamente capacitados para dar una aproximación de reducción de daños, que es lo que debería ser. Y muchas veces lo que pasa es que estos modelos de Estados Unidos se exportan sin tener en cuenta la situación de los sistemas también de salud en América Latina. Y en muchas ocasiones las cortes de drogas entonces son manejadas y administradas por proveedores privados de salud que tienen muy
muy poca supervisión y en algunos casos se han visto casos de corrupción, y en otros centros de tratamientos algunas de las técnicas utilizadas como aislamientos, periodos de aislamientos progresivos, han ocasionado violaciones de los derechos humanos, tratamientos abusivos y también trabajo forzado. Entonces, a pesar de que sí se han promovido incluso por algunas de las instancias de la OEA, como la CICAD, no han tenido aspectos muy positivos y resultados muy positivos en la región, al contrario. Sí, en Argentina es un modelo que no ha pasado de experiencias piloto. Hay una en Salta que se hizo hace algunos años, en la ciudad de Buenos Aires hace 2 años atrás también empezó otra experiencia piloto, y la verdad que no ha pasado de eso, no hay mucha información. Muchas veces aparecen noticias donde se publicita más esto como algo novedoso, como algo que, bueno, le mejora la situación a las personas imputadas, tanto en su situación procesal como el supuesto problema que tienen, que nunca terminamos de saber cuál es, porque no está disponible la información, más allá de reservar la identidad de la persona, etcétera, etcétera. Nunca hay demasiada información que permite evaluar qué fue lo que motivó el caso, digamos, saber un poco más como para hacer algún tipo de evaluación. Siempre se desarrollan en terrenos muy oscuros, los números de casos suelen ser muy pocos, con lo cual uno se pregunta, ¿es necesario destinar tantos recursos para tan pocos casos? ¿No sería mejor en todo caso destinar esos recursos en los sistemas sanitarios, en los sistemas de asistencia social? Para mí lo más importante es cómo se tergiversa lo que debería ser un derecho, el acceso a un tratamiento, a una medida asistencial que resuelva alguna situación que pueda estar vinculada con el consumo problemático y con la comisión de delitos, pero siempre enfocado desde una mirada compleja, y donde haya ahí alguna necesidad, bueno, tendrá que nacer un derecho y conceptualizar, y si entendemos que hay un derecho que no está atendido, en todo caso, no me parece que uno, cuando piensa en términos de derechos, deba recurrir al sistema penal como un lugar que permita acceder, si no el sistema penal está, el único derecho que te otorga el derecho penal es el derecho a defenderte, básicamente, a tener un juicio justo, nada más, no hay ninguna otra opción. Y cuando eso impacta sobre personas en situación de vulnerabilidad, me parece que eso aún es todavía más grave. No sé si alguien tiene algo para comentar más al respecto, si no sigo yo con algunas preguntas que me van llegando o con algunas otras cosas que tengo en el tintero. No sé si alguna quiere hacer algún comentario más al respecto. No. Bien. Bueno, acá me llegan... no, sí quiero plantear un poco vinculada más a la presentación de Teresa. En Argentina, en el último tiempo, empieza a haber algunos intentos de, por ejemplo, bueno, en Ecuador ya había pasado esto, de intentar perforar los mínimos de las escalas penales de los delitos de drogas, que en general las escalas penales suelen ser desproporcionadas. Argentina, a diferencia de otros países, como recuerdo ahora México, Colombia o Ecuador mismo, han realizado en los últimos años reformas que de alguna forma compartimentan las escalas penales en función de cantidades, que es un sistema discutible, el de los umbrales. Cata señaló algo al respecto, sobre todo respecto de los umbrales de los usuarios, que a veces son muy escasos, son muy bajos, pero para los delitos de tráfico quizá le proporcione cierta idea de proporcionalidad, ¿no? Incluso en Argentina, el año pasado, un fiscal con un par de imputaciones a unas chicas trans, que supuestamente estaban imputadas de vender pequeñas cantidades en la calle, elaboró una construcción jurídica donde terminó diciendo que en realidad la situación de vulnerabilidad en la que estaban las ponía en un estado de necesidad disculpante, perdonen por el tecnicismo jurídico, pero vendría a ser algo así como que
por su situación de vulnerabilidad, no podían hacer algo muy distinto a lo que terminaron haciendo, ¿no? Desde el punto de vista técnico-jurídico, quizá la academia pueda discutir esta elaboración, pero me parece que es recurrir a una herramienta que brinda la dogmática penal como para intentar poner un poco como para intentar morigerar la respuesta penal en este tipo de casos. O también recuerdo el año pasado, para casos de personas que transportaban, fue un caso de que transportaron desde la ciudad de Buenos Aires hacia Tierra del Fuego, una ciudad que está muy, muy al sur en nuestro país, como lograron constatar que esas personas transportaban para una organización más grande, en ese caso se interpretó que eran víctimas del delito de trata de personas, y a partir de ahí, por una eximente que tiene nuestra legislación, los propios fiscales desistieron de la acción, digamos, no requirieron que el proceso siga avanzando, y me parece que estos son intentos de morigerar la respuesta penal, para evitar, para contrastar con aquel pesimismo del principio de esta reunión. No sé, Teresa, si en tu experiencia, en el último tiempo de recorrer en los países de la región, la situación de los colectivos en situación de vulnerabilidad, si encontrás alguna otra iniciativa o alguna otra estrategia que un poco intente morigerar el impacto sobre estos colectivos. Sí, además del caso que mencionaste de Ecuador, se puede mencionar el caso de Costa Rica, que en el año 2011 se revisó la Ley Nacional de Drogas para incorporar una mayor proporcionalidad de las penas y también con perspectiva de género. Y esta ley incluyó el apartado bis del artículo 77 para reducir las penas por introducir drogas a centros penitenciarios, y de 8 a 20 años se reemplazó por penas de 3 a 8 años. Y las mujeres privadas de la libertad tenían que cumplir con ciertos requisitos como condiciones de pobreza, ser jefas del hogar en condiciones de vulnerabilidad, o tener a su cargo también personas menores de edad, adultas mayores, o personas con otro tipo de discapacidad, o ser una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad. Y definitivamente sí se redujo el nivel de los encarcelamientos. También, por ejemplo, en otros países como Bolivia, entre los años 2012 al 2018, se promulgaron iniciativas de indultos, reducciones de penas y amnistías, donde se incluían delitos de tráfico de drogas, y también incluían aspectos como que la persona fuera ofensora por primera vez, o se le dio prioridad a las mujeres que eran embarazadas, jefas de familias, personas con discapacidades o enfermedades. Ahora, realmente depende de los países, porque estas son medidas usualmente desde el orden legislativo, como en el caso de Costa Rica, o medidas ejecutivas, como en el caso de Bolivia. Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el 2018, el Tribunal Federal Supremo pasó el primer habeas corpus colectivo asentado de la historia del Poder Judicial brasileño, que beneficiaba a las mujeres embarazadas o madres con hijos menores o mujeres que hayan dado a luz recientemente, y se les da la prisión preventiva en sustitución, se da arresto domiciliario en sustitución de prisión preventiva, a pesar de que hay otros factores. Entonces sí, es una medida que realmente ha estado limitada en su implementación, pero que también beneficiaba a estos grupos en condiciones de vulnerabilidad. Lo que pasa con estas medidas, y hemos visto en nuestros estudios, es que en ausencia de reformas estructurales, la reducción del número de personas privadas de la libertad es temporal y se benefician algunas personas específicas, pero después los números se elevan nuevamente, y como las políticas punitivas siguen en pie o siguen implementadas, o encontramos impedimentos y desafíos a niveles estructurales
ya de los sistemas y las legislaciones, o a niveles de implementación, porque a veces los sistemas judiciales de los países de la región están incapacitados o tienen estructuras ilimitadas, o a veces son desafíos a niveles mentales, por esto mismo de los discursos que se van construyendo alrededor del prohibicionismo y las políticas punitivas, de políticas de drogas y criminalidades, y a veces también tienen que ver con impedimentos mentales. Entonces, si no se hacen reformas estructurales, lo que pasa es que también se siguen aumentando los niveles de encarcelamiento. Pero sin discusión, estas son algunas, digamos, de las iniciativas más positivas que hemos visto. Una pregunta que me quedó pendiente para Marcela es si existe algún tipo de relevamiento que nos muestre un poco el perfil de las personas alcanzadas por los delitos de narcomenudeo. Vos dijiste la población trans, y en general suele ser, digamos, los datos que en alguna vez yo tuve acceso, o los que leo, en general la población trans no es muy numerosa, pero casi en su totalidad o en muy altos porcentajes suele estar en prisión por estos delitos, ¿no? No sé si en este primer año de desfederalización hay algún relevamiento o al menos alguna impresión que por ahí te llegue del contacto que tenés con los defensores debajo tuyo. Estás muteada, Marce. Sí, nosotros a través de el contacto con los defensores podemos decir que el perfil siempre es gente joven, entre 20 y 30 años, por supuesto, de los barrios más vulnerables, en su mayoría varones, por el tipo de casos que tenemos, no tantas mujeres, por ahora, y sí después, por supuesto, esta población, este colectivo que no es muy numeroso, pero que es perseguido sistemáticamente. Y después, bueno, en índices de violencia institucional, los malos tratos, las requisas ilegales, procedimientos poco claros, violencia física, son, digamos, las denuncias que nos llegan en materia de narcomenudeo. Y quiero decir algo, nosotros tenemos números de los casos que son ingresados al sistema penal, pero los casos en materia de violencia institucional, de la tenencia para consumo, como esos casos van a comisaría, decretan la soltura y después los archivan, hay una cifra negra de violencia institucional que nosotros no estamos pudiendo relevar, que tiene que ver con los casos de tenencia para consumo. O sea que, a ver, las bandas poblacionales son estas, o sea, gente joven, en su mayoría varones de estas edades, y el colectivo trans. Y en materia de violencia institucional, por tenencia simple y por comercialización. Pero nos faltan los números de la tenencia para consumo, y yo me temo que esos números, en términos de violencia institucional, deben ser muy altos también. También te aprovecho que estás hablando también y de paso, si querés aprovechar este espacio, y un poco tomando lo que decía Catalina sobre el presupuesto de la defensa pública en general. Argentina tiene buena defensa pública, por lo menos comparado con lo que yo he visto de otros países, pero ¿está preparada la defensa pública? ¿Está en igualdad de armas en cuanto a presupuesto con la procuración respecto? ¿Les permite tener igualdad de armas o no? No sé si querés comentar algo al respecto. Mirá, un poco en la línea que decía Catalina. Me parece muy interesante que traigas ese punto, porque si bien está consagrado constitucionalmente, lo cierto es que en materia presupuestaria la asimetría entre el presupuesto de la defensa y de la Fiscalía es alto. La Fiscalía tiene incluso su propio centro de investigaciones judiciales, a la que en la época, sobre todo, en el que el fiscal general era Germán Garabano, que después fue ministro de Justicia, él obtuvo partidas presupuestarias muy grandes y equipó este centro de investigaciones judiciales con insumos en materia de recursos humanos y insumos tecnológicos. Ahora,
si yo tengo que hacer una cuenta, que yo no soy experta, pero si yo tengo que hacer una cuenta entre todo esto toda esta parafernalia de insumos y de recursos humanos y de recursos presupuestarios que se ha puesto en juego durante este año y medio y los resultados, esa ecuación yo creo que no cierra. No cierra. O sea, el presupuesto es muy alto, sí, es diferente al nuestro. Pero los números reales dan cuenta de, por comercialización, Alejandro, 55 condenas. Claro. Es un número medio chiquito para todo lo que se ha gastado y lo que se sigue gastando, porque se están creando áreas supuestamente hiperprofesionalizadas y se les está otorgando partidas presupuestarias, pero los resultados realmente, en términos de efectividad del desmantelamiento de las organizaciones de tráfico, son más que paupérrimas. Nosotros hacemos, la verdad que el trabajo que hacen los defensores nuestros es muy artesanal, es muy el caso a caso, pero sí, ojalá tuviéramos nosotros también la posibilidad de tener un centro de investigaciones propio y poder de esa manera producir y confrontar la prueba de la Fiscalía. Y también quiero agregar, porque estoy cargando las tintas contra la Fiscalía, pero los jueces de la ciudad también tienen responsabilidad en esto, porque los pedidos de prisión preventiva prosperan, porque muchas veces las nulidades de los procedimientos de narcomenudeo planteados por los defensores son rechazados. Entonces hay también un juego ahí entre la Fiscalía y los jueces, que realmente en términos de garantías del proceso son puestos en crisis. Y no estoy haciendo una catarsis acá, no, simplemente a los números, a los números y los datos. Entonces me parece que acá este tema hay que seguirlo viendo, hay que seguirlo discutiendo y hay que seguirlo revisando, porque si no hay mucho marketing, hay poco resultado y bueno, y en términos de garantías hay vulneraciones importantes. Casualmente Argentina en este momento tiene ante la Corte Interamericana presentado el caso Fernández Prieto y el caso Tumbeiro, y creo que se espera una sentencia de la Corte Interamericana para este año. Justo yo trabajo en la facultad con la defensora ante la Corte. Y Catalina, ¿tenés la misma impresión también en cuanto al avance? Como que yo también tengo la impresión, no sé si la compartís, que en el tema drogas, quizás más acentuado que en otros delitos, el avance sobre las garantías es aún mayor. No sé si tenés esa impresión. Pues, a ver, lo que creo que sí, y esto complementa un poco lo que decía Teresa, es que en política de drogas los avances se han dado desde el Poder Judicial. Entonces hay ahí también los niveles de jueces, que son los jueces penales ordinarios, y luego está el debate judicial constitucional, que ha ido en mucho más avanzada que de lo que han hecho los congresos. Y entonces ahí tenemos el caso de la Corte colombiana como un caso paradigmático en el cual tanto la posesión, las dosis de aprovisionamiento, esta idea de declarar inconstitucional el delito de posesión simple, porque hay la necesidad de demostrar intencionalidad y no simplemente poder penalizar a las personas por ello. En el caso mexicano, el avance que ha habido, por lo menos en materia de cannabis, en el cual la Corte dijo, pues no se puede simplemente prohibir, esto es una violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En Argentina yo sé que hubo, pero ha habido también ahí avances y retrocesos, pero me parece interesante que sea desde el Poder Judicial, desde donde haya estos avances en materia de garantías y protección de los derechos. Y creo que quizás por ahí habría que empezar o seguir viendo cómo promover avances y obligando a las autoridades a actuar. Una de las cosas también interesantes es los legisladores no quieren actuar porque la opinión pública no quiere que se regule de otra forma, ¿no? Pero también eso ha cambiado mucho y cambia en tanto que los jueces van haciendo una tarea distinta y cambia también la opinión acerca de, bueno, quizás
la gente no quiere que se regule para fines recreativos la cannabis, pero tampoco están de acuerdo en que las personas lleguen a la cárcel. Entonces, bueno, empezar a hacer cosas como se hizo en California, en el cual primero hubo cannabis medicinal, pero una visión muy amplia de lo que quiere decir cannabis medicinal, no simplemente como farmacéutico, sino que incluye terapéutico e incluso usos bastante más amplios, ¿no? Entonces creo que hay por dónde ir avanzando y creo que el Poder Judicial es clave en lo que se vaya a poder modificar. Sí, coincido. Bueno, nada, estamos más o menos cerrando la mesa. No sé si a alguna le quedó algo en el tintero, algo para decir, algo para señalar. Creo que hemos recorrido temas varios y la verdad que ha sido muy interesante todo lo que han planteado. Yo estoy encantado en cómo salió este encuentro, pero bueno, no sé si quieren cerrar con algo en particular. Yo si se puede, yo agregaría el papel que ha tenido Estados Unidos. Digo, sé que para México es mucho más fuerte, pero también en Colombia, en algunos países de Centroamérica, en el cual el otro día hace tiempo ya, pero estuve en un examen profesional en el cual el trabajo era documentar las prácticas en las cuales se está importando cannabis que se produce legalmente en Estados Unidos hacia México, ¿no? Siendo que México es un productor de cannabis desde hace años y en el cual Estados Unidos nos da armamento, equipamiento, entrenamiento para poder hacer erradicaciones. Entonces, creo que hay también una parte en la cual Canadá y Estados Unidos han construido y ya consolidado mercados legales de cannabis y nosotros estamos todavía titubeando acerca de qué hacer, y creo que es importante abordarlo no nada más como temas que se ven desde nuestros países, sino a nivel de continente. Bueno, gracias Catalina. Bueno, si les parece bien, dejamos acá. Les agradezco la participación. A los que nos están viendo, les pido que, bueno, que nos sigan en Facebook. Hay un lugar para poder colaborar con la ONG. Y mañana a las 10 de la mañana arranca la mesa Ciudades en Movimiento y Producción Social de Cannabis. Y producción social de cuidados, reducción de riesgos y daños en tiempos, espacios de pandemia. Muchas gracias por la participación, les mando un beso grande, y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todas. Igual, gracias Marcela. Gracias.